órdenes en quechua. Por ejemplo, cállate, siéntate, levántate, lávate, muévete. ¡Wow! Muévete, ya. Ajá. Esos son imperativos. Entonces, todos los imperativos son como verbos nomás. Por ejemplo, cállate. Viene del verbo callar. Ajá, pero cállate sería upayay. Y le aumentas signo de Admiración. admiración sería upayay. Pero le puedes decir upayay cuando ladra. Upayay. Ya, Upayay, algo. ya. Muévete. Muévete. Kuyuri. Kuyuri. Ajá, kuyuri. Muévete, Ya. kuyuri. Ya tenemos upaya y kuyuri. Levántate. Levántate sería sayari. 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 Levántate, ¿ah? Y hatari Hatari. también podría ser otra expresión. Levántate, hatari. Sayari y hatari. Ajá, ajá. Oye, yo tenía una compañera que se llamaba Sayari. No, Sayuri. no era Sayuri, era Sayari. No era mi compañera, era la hermana de mi compañera. Ya. Porque la flaca se llamaba Sayari. Y la otra se llamaba Payari. Payari tiene algo Payari significado? es recoger. Levántate y recoge. No sé, pues. Sayari y Payari. Eso les habían puesto. Ya. Ah, yo escuché uno que es Achuri. ¿Qué es Achuri? Achuri es muévete, por ejemplo, estás aquí parado y te dicen Achuri, sal de y muévete. Sí, alguna vez me han dicho eso. Achuri Warma. No, Achuri. No sé, pero me dijeron Achuri, Achuri. Y Ajá. me entendí que tenía que moverme más allá Claro, para que claro. alguien más entre a mi lado, porque no había espacio. Dar espacio, Achuri. Ya, a ver qué otro imperativo que utilizaríamos diario. Ah, ¿qué es? Hawaii. Hawaii, corre. Correr. Correr. Claro, en infinitivo es correr. Hawaii. No, otro. Que sea en Imperativo. imperativo. Entonces, yo Hawaii sería imperativo. Corre. Corre, Hawaii. Apúrate. Oshayaman. Ah, ya no funciona con. Con correr ya no. Oshayaman sería rápido. Rápido. Oshayaman. A ver, ya vamos a repasar. Teníamos. Ay, sí me acuerdo. Teníamos Sayari, Sayari, Hatari, Hatari, Achuri, Achuri, Upayay. Kuyuri. ¿Qué era Kuyuri? Muévete. Mueve. Claro. Entonces, Sayari y Hatari es levántate. Achuri es. Pégate un poco más. Más allácito. Claro, muévete, ¿sabes? Muévete. Dame espacio. Dame espacio. Ajá. Upayay, que es cállate. Cállate. Upayay, aljo. Cállate, Aljo. cállate, perro. Cállate, perro. Ahora, si ya sé imperativos, ¿cómo pido favores? Puedo decir en quechua, muévete por favor, levántate por favor, cállate por favor. Todo lo que es por favor es pues amajina queicho. Ah, Si tú ves amajina queicho, analizar, entonces analizas, ama, no, quina, seas, queicho. así, No seas así, algo así, pero contextualmente se le dice pues amajina queicho. puedo decir por favor, Ajá. así. Entonces dirás, pues, amajina queicho, hawari, corre por favor, amajina queicho. Tiyei, amajina queicho. Amajina queicho, tiyari podría ser, Amajina queicho, sayari. Pues yo más escuché que imagina cacho y lo utilizan al final. Taki, amajina queicho, canta por favor. Ah, Canta, por favor. Entonces, en ese caso, es que el quechua ya está bien castellanizado. Se utiliza la misma estructura, porque en el castellano decimos, pues, canta, por favor, o por favor, canta. ¿Cuál de esas expresiones está correcta? ambas. Claro, las dos se entienden, la cosa es que transmitan un mensaje o no. Claro, Por favor, canta, claro. o canta, Igual por en el favor. quechua, pues también. Takiri, amajina quechua, o taki, amajina quechua. Entonces, ya, Amajina entonces- quechua, taki. Puede ir adelante o puede ir atrás. Claro, pues. Pero siempre respetando el imperativo que es Sayari, Hatari, Upayay Upali, y. ¿Qué más decimos? achuri. Achuri. Claro, pero siempre, pues entonces diría, pues el signo de admiración va a ser siempre al final. Amajina quechua, takiri. O taki, amajina quechua. Entonces, eso es el que le da sentido al imperativo. Si no, ya no sería pues, imperativo, sería una oración modo indicativo nomás. Pues. ¿Lo que dices? Ah, sí. ¿No es cierto? Entonces así sería. Comparte este video para que más personas aprendan quechua.